Esta predicación la titulé Al que cree, y vamos a comenzar en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Señor: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Veamos, lo primero que hace nuestro Señor es sacarnos del entorno donde estábamos. ¿Sí? Lo primero que le dice nuestro Señor a Abraham es: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? No dice ya vete a la tierra a tal lugar, no. Te la voy a mostrar, o sea, primero vas a obedecer para después mostrarte el lugar donde yo te voy a establecer. ¿Qué es lo que hoy en día tiene que pasar o acontecer en la iglesia? Dios nos llama, Dios nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo Jesús con un propósito, y el propósito es que vivamos obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Si tú no crees, aunque estés dentro de la iglesia, siempre vas a hacer lo que quieras. Siempre vas a hacer lo que quieras. Y ese tipo de personas se le llama egocentristas. Ese tipo de personas no digo, no, yo creo, yo digo y yo pienso. Ese tipo de personas no están alineados a los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos que Él se levantó de entre los muertos, si nosotros creemos que Él está vivo y que nosotros creemos que cada uno de sus, ahora sí, de su pacto que tiene sobre su iglesia y de las promesas que tiene para nosotros, la iglesia no estaría como está. El problema es que no ha obedecido y no ha creído a lo que nuestro Señor nos ha hablado y enseñado a través de su palabra. Ese es el gran problema y la tragedia. ¿Sí? Y ahorita nos vamos a ir adentrando un poco cada vez más a lo que es la palabra y vamos a sacar las mentiras que hoy en día se establecen en la iglesia como una verdad. ¿Sí? Porque aún el católico dice que cree, pero no obedece. Sigue de idólatra, de santera, en el libertinaje, en el alcohol, en la droga, en todo lo que el mundo ofrece. Y apenas acaban de pasar estos 2-3 días atrás. Y así estaba la iglesia, revolcándose con todo lo que el mundo hace. Cuando nosotros tenemos que estar apartados, nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes. Por eso la palabra nos enseña en Eclesiastés que hay tiempos y nosotros tenemos que saber discernir cuáles son esos tiempos en los cuales tenemos que apartarnos del mundo, en los cuales tenemos que guardarnos. ¿Sí? Por eso esa es la causa y las consecuencias, que muchos son arrastrados, porque andan en el libertinaje, andan en las tradiciones y las costumbres. Y lo primero que hace nuestro Señor es apartarnos, no para que haga lo que tú quieras, para que haga lo que Él te va a hablar y te va a enseñar. Y eso sí va a traer, ahora sí, que cambios a tu vida, a tu familia y a tu entorno. Porque Dios va a guardarte, Dios va a velar por la vida de tu persona, de tu familia o de tu negocio. Él es el que va a cuidarnos, va a protegernos. Él es el que va a defendernos del maligno cuando obedezcamos sus mandamientos, estatutos y decretos. Si tú lo crees, Él lo va a hacer. Si tú no crees, es pura pérdida de tiempo. Y no nada más una cosa, es todo. ¿Sí? Él nos sacó de las tinieblas, no para seguir embarrándonos en la mierda, para seguir pecando, para seguir haciendo. Eso no es. Te sacó con un propósito, y aquí lo vemos a la luz de la palabra. Por eso Abraham fue el padre de la fe, porque todavía no estaban los mandamientos, estatutos y decretos, y le creyó a nuestro Señor. Y dice que esto le contó por fe, por justicia, y la justicia de Dios, no la justicia de aquí del mundo, porque aquí los gobiernos establecen su justicia como ellos quieren, pero está hablando de la justicia divina de nuestro Señor. Y esto es lo que le está prometiendo, no que ya se lo está dando. Dice, haré, dice el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición.
No dice que ya lo hizo. Si tú cumples lo que Él te está demandando, Él te va a bendecir. Él te va a multiplicar y te va a fructificar. Lo primero que digo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? ¿Cómo vivían el tío de Jacob, Labán? Tenía ídolos. Y es lo primero que hace nuestro Señor, sacarnos, apartarnos de toda la idolatría, de toda la santería, de toda la brujería, la hechicería. Porque tenemos un Dios celoso. Y Él los quiere completos para Él. No para estarle coqueteando a Satanás. Somos la novia del Cordero. ¿Y por qué no te guardas? ¿Sabes por qué no te guardas? Porque no te amas. Y no te amas porque no está Jesús en tu vida. Porque si tienes a Jesús en tu vida, tú te amas, tú te cuidas y tú te proteges. ¿Sí? Esa es la respuesta. Por eso siguen arrastrados en los deseos de su carne, en el libertinaje, en la inmundicia. Por eso Judas le dijo, no, la gracia la han convertido en libertinaje. Dice, no, ya no estamos bajo la ley, no, ahora estamos bajo la gracia. Sí, y todas esas personas que dicen que están bajo la gracia van a estar, ¿sí? Van a pagar sus consecuencias a través de sus decisiones. Porque cada quien tiene que pagar sus consecuencias mientras estemos aquí en este mundo. ¿Sí? Sean para bien o sean para mal, acorde a lo que tú estés haciendo. Dice el 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa era una promesa. Todavía no la recibía. Pero al que cree, lo va a recibir. Y al que cree, es al que tiene fe, es al que tiene una relación, una comunión. Por eso dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque todavía no estaban establecidos los mandamientos, estatutos y decretos, él le creyó a Dios. Y por eso dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí no hay que confiar en el hombre, aquí hay que confiar en Dios nuestro Señor. ¿Sí? No dice que le dijo un rey, ven conmigo, no. Le habló nuestro Señor. Y a Él es el que debemos de prestar oído, para escuchar su voz, para hacer lo que Él nos está hablando y enseñando. Porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos. Así de que lo primero que hace nuestro Señor es sacarnos del bullicio. ¿Por qué? Porque allá no hay paz. Allá todos caminan como animales. ¿Por qué? Porque así lo tiene Satanás. O sea, de repente ya fuiste al centro y ya de repente te viene un pensamiento y ya te viniste a la orilla. ¿Por qué? Porque así es Satanás. ¿Sí? Y lo primero que hace nuestro Señor es apartarnos. Porque en la quietud es donde Él nos va a hablar y nos va a preparar y nos va a enseñar. Para mostrarnos el plan y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Él nos llamó con un plan y un propósito. Y para conocer ese plan y ese propósito, tenemos que establecer un altar. Estos hombres establecieron su altar. Todavía no estaban los mandamientos y Noé estableció su altar. Todavía no están los mandamientos y Abraham estableció su altar. O sea, quiere decir que no estaban ignorantes. Sabían y conocían que había un Dios todopoderoso. ¿Sí? Y a Él le confiaron. Ahora nosotros tenemos sus mandamientos, tenemos sus estatutos y tenemos sus decretos. Con mayor razón debemos de creer a lo que Él nos está hablando. Si este hombre, sin tenerlos, confió en Dios. Nosotros tenemos la palabra, tenemos los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Y por qué no creemos? Porque te falta fe. Porque no tienes una relación y una comunión. Tienes una religión, aunque tengas 30, 40 años metido aquí. Porque si yo tengo fe y si yo creo que Él va a hacerlo
en su casa. Le voy a mostrar la fidelidad, que realmente soy su servidor. Le voy a mostrar que realmente soy una oveja de su prado. ¿Cómo? Con hechos, no con palabras. No, que ahorita me duele esto y que ahorita no puedo. No. Ese tipo de pensamientos son mediocres. Por eso dice en el Evangelio de Mateo que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Quieres que Dios suelte la bendición sobre tu vida? Pues muéstrale con tu testimonio que estás preparado para eso y más. Sea cual sea tu necesidad, sea física, sea económica, sea material, sea espiritual, Él te lo va a dar. Por eso nuestro Señor nos enseña a través de su palabra: bienaventurado el hambriento y sediento de justicia, porque será saciado. ¿Quién es el que te va a saciar? Y te está hablando del alimento espiritual, no te está hablando de la comida natural. Pues el maestro es el que te va a enseñar, es el que te va a preparar y te va a capacitar a través de una relación y una comunión. Dice el 4: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tal como el Señor le había ordenado. Para que veamos que los mandamientos son órdenes. Y si nosotros obedecemos, somos obedientes. Así como lo fue Jesús. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos cómo se alinean las cosas. Cuando están dentro del plan del propósito de Dios, cómo Abraham obedeció y cómo Jesús obedeció cuando fue a la cruz. Cuando dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A qué te suena eso? A obediencia. Y así debemos de ser nosotros. No en unas cosas sí, en otras no, en todas. ¿Sí? Porque dice la palabra que en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, cuando se transgredió un mandamiento, pues ya todos quedaban cancelados. O sea, es todo, es nada. Ahora en la gracia es nuestro Señor. Él pagó el precio en la cruz para que siempre nosotros tengamos nuestra mente y nuestro corazón en Él. ¿Sí? Porque de esa forma no vamos a caer ni vamos a tropezar aquí en este mundo. Pero si tú tienes tus ojos en el libertinaje o en lo que acaba de acontecer estos días, Satanás te va a arrastrar. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos trata de enseñar, sacarnos de donde estábamos. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el propósito? Si todavía te sigues embarrando donde andábamos antes, para que sigas igual. Esas son las causas que estás pagando ahorita hoy en día. ¿Sí? Por seguir de libertino, por seguir tú también siguiendo las corrientes de las tradiciones y las costumbres. En estos días, ¿qué pasó? Muertes por aquí, accidentes por allá, robos por aquí. No es Jesús, porque cuando Jesús está, todas las cosas están en orden. Y cuando no está, todo es un desorden y es un caos. Vayamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 19. Y esto es lo que Santiago le está diciendo a los dispersados, pues, de Israel, porque hubo un tiempo en los cuales tuvieron que salir para, ahora sí que salvar sus vidas, y la iglesia fue dispersada. Gracias a Dios aquí no hay nada de eso. Hay lugares y hay naciones donde la iglesia se tiene que esconder para predicar la palabra de nuestro Señor. Hoy en día podemos recibirla si nosotros la aceptamos de corazón. Y no entendemos ni comprendemos que esas personas que están sufriendo porque les hablen de la palabra de nuestro Señor y no tienen la posibilidad, porque no tienen la libertad de que alguien les hable, les predique y les enseñe. Y hoy que nosotros tenemos la libertad, la iglesia no lo ha entendido y lo ha comprendido. Prefiere seguir en el libertinaje
que buscar de Jesucristo nuestro Señor. Y esto es lo que dice la palabra. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Satanás también cree, pero no obedece. ¿Qué nos enseña la palabra? Que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Sí? No porque tú hagas una confesión de fe, que yo digo que no es fe, porque cuando la persona hace una confesión de fe, es porque está cimentada y arraigada en la roca inconmovible. Es porque sabe y conoce de quién es. ¿Sí? Nosotros tenemos dueño. ¿Sí? Y nuestro dueño no es el de aquí de este mundo. El dueño de nuestra vida, de nuestra familia, se llama Jesús. Tenemos que caminar con esa seguridad, con esa certeza, no más o menos a tientas, porque el que camina así no tiene visión ni tiene dirección, y esos nunca van a llegar a su destino final. ¿Sí? Satanás también cree y tiembla, porque él no fue enviado aquí a la tierra para hablar de la verdad, sino para hablar lo contrario, que es la verdad, que la mentira, es el engaño, la hipocresía y todo lo que concierne la maldad. Por eso fue arrojado. Y él te hace creer, o les hace creer, como a los católicos les hace creer que estando en una iglesia así, todo está bien. Y miren cuántos millones de millones se está arrastrando al mismo infierno. Porque salen de la iglesia, se echan su cigarro, fuman, hablan palabras corrompidas y todo lo que el mundo les enseña. No se los enseña Jesús. Pero veamos cómo está hoy en día la iglesia, también que ha sido arrastrada por el mismo infierno, a causa de no creer lo que nuestro Señor está enseñando. Y creer es obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Por eso Pablo le decía a los de Corintios, imítenme a mí así como yo imito a Jesús. ¿Sí? Hay que imitar a Jesús. Y si no imitas imita a Pablo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar alineados en un mismo espíritu. No que cada quien haga lo que quiera. Y así debe de caminar la iglesia universal. En un mismo espíritu. ¿Sí? Porque nada más es un espíritu, que es su Santo Espíritu, y nada más hay una verdad, que es Jesús. No hay otra. Fuera de lo que sigue son puras mentiras, pura ideología, pura hipocresía. Y así Satanás tiene arrastrados a millones de millones. Todo por no ocuparse de tener una relación, una comunión, para saber cuál es el plan que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo me arrepentí y que le pedí perdón a nuestro Señor, lo primero que entró en mi persona fue, a mí nadie me va a contar qué es lo que voy a hacer. Yo me voy a dar la tarea, cuál es el plan y el propósito. ¿Sí? Y hoy en día me doy cuenta que este era el propósito por el cual nuestro Señor me alcanzó. No me dijeron, no. Yo me ocupé día a día. Y Él empezó a tratar con mi vida. ¿Sí? Él empezó a sacar todo lo malo que había en mi corazón. Hasta hoy en día. Yo era lo que era. ¿Sí? Y por eso lo que era yo en el mundo, ahora lo soy para Jesucristo. Era una persona muy intrépida, muy decidida. Y ahora tengo esa misma convicción para servirle a mi Señor. Yo no soy de los que anduve de ahí de charlatán y muy altanero así en la calle. Ahora lo que yo era en la calle, ahora lo soy para mi Jesús. Y por eso hablo lo que tengo que hablar. Le guste a quien le guste. Yo tengo que honrar la palabra de nuestro Señor. Y cada quien tiene que tomar decisiones. ¿Queremos agradar a nuestro Señor? Hay que hacer lo que le agrada.
Queremos que Él cuide de nuestras vidas. No hay otra forma. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dice el 20, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? No te está diciendo qué inteligente eres, no. Qué tonto eres. No sabes que si crees es a través de la fe. No te das cuenta que si crees es a través de tener una relación y una comunión con tu Dios. Esa es la causa por la cual la iglesia vive en el engaño y en la mentira. Porque nadie dice, sí, yo creo, sí, pues tú crees, pero no ves la verdad. Nada más crees, pero vives en tinieblas. Vives engañado, vives manipulado y vives chantajeado. Porque si yo creo que Jesús es mi Señor, yo siempre voy a seguirlo. Si yo digo que Él es mi pastor, yo debo de seguirlo como oveja. En las circunstancias que me encuentre, Él sabrá qué es lo que va a hacer. Pero yo tengo que mostrarle fidelidad. ¿Sí? Dice su palabra que Él es fiel con aquellos que son fieles. Y ahí es donde se refleja el carácter de la iglesia. Que no todos somos. ¿Sí? Todos queremos lo fácil. Todos queremos la conveniencia. Pero no queremos la disciplina, no queremos el batallar, no queremos el sufrir. ¿Por qué no nos damos cuenta que cuando Jesús estaba hablando y predicando, Él recorría kilómetros para hablarles y enseñarles? Hoy en día quieren que les pase uno a su casa. Y aún no toman la palabra que nuestro Señor les va a hablar y enseñar. Para que se dé una idea cómo está la iglesia. Y por eso el apóstol Santiago, esto es lo que dice, qué tonto eres. Todos aquellos que dicen que creen, o todos aquellos que piensan que porque están dentro de una iglesia ya todo está bien. Ese es un engaño de Satanás. Dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? La fe sin obras es estéril. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe, yo voy a acudir al Rey de Reyes. Es una acción, es una decisión. Y cuando es una fe estéril, ok, Dios sé que Dios lo va a hacer, y te quedas paralizado. Eso no es fe. Dice, sin obras es estéril, es improductiva. ¿Y qué va a pasar cuando sea estéril? No va a acontecer nada. Aunque tú anheles lo que tú anheles, no te va a pasar nada, ni te va a acontecer nada. Porque tú tienes que mostrar a través de un testimonio que Él es tu Rey. Y si yo tengo fe, yo sé que allá en la casa de mi Señor Él va a hacer el milagro que yo necesito. Y no solamente aquí, vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a nuestro Señor. Es completo. Sí. Aquí hay que hacerlo completo para nuestro Señor, y Él lo va a hacer de una manera inigualable y inimaginable como tú ni lo piensas. Claro, es un proceso, pero el proceso se da dentro de, no fuera. ¿Sí? Muchos quieren que haga la obra afuera. No, mi amado, Dios te está probando tu corazón. Dice el 21, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? No solamente lo ofreció, sino le dijo nuestro Señor, sal y ve al monte Moriah. Allí me vas a entregar a tu hijo. Una vez más, ¿no lo podían entregar ahí donde estaba? Pero Dios es soberano, y su soberanía nadie puede oponerse a lo que Él establece en su palabra. Él nos está dando enseñanza, Él nos está dando de qué manera es Él.
Y si te dice sal, pues tenemos que salir. Si necesitas trabajo, te va a llegar a tu casa. Claro que no, tienes que salir a buscarlo. Pues así también tienes que salir a buscar la bendición de nuestro Señor, viniendo a honrarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, sin importar el dolor que traigas, el sufrimiento que estás pasando. Dios va a hacer la obra perfecta en la vida de cada uno de aquellos que le sean fieles. No es para todos. Eso es fe. Entregar lo que Dios te dice, hey, dámelo. ¿Qué te pide? No solamente te pide tu corazón, te pide tu persona completa, te pide que lo consagres para su reino, para que Él pueda obrar y trabajar en tu vida, para que Él pueda depositar lo que ya tiene desde antes de la fundación del mundo, para que tú seas una persona, un cristiano que le arrebate almas a Satanás. ¿Sí? Satanás también cree. ¿Tú crees? ¿Y por qué no obedeces? Si tú crees, ¿por qué no obedeces? Aquí nos muestra la palabra, hay una causa, y la causa es porque eres esclavo del pecado. No podemos servir a dos amos, aquí dice la palabra. No podemos servir a dos amos, porque vas a estar bien con uno y vas a estar mal con otro. ¿Ve? Y esa es la causa, o esa es la respuesta por lo cual no obedecemos los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor, porque todavía hay partes que todavía están atadas y esclavizadas. ¿Sí? Porque tú no le has permitido que Él entre y Él tome el control de tu vida, de tu familia, de tu entorno. Y por eso estamos pagando las consecuencias. ¿Sí? Y si nosotros no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, el día de mañana van a venir cosas fuertes o puede ser que trágicas. ¿Sí? Es el momento de despertarnos y levantarnos. ¿Sí? Hay que creer todo lo bueno, agradable y perfecto, porque aquí también nos enseña del necio. ¿Sí? Aquí nos enseña que nosotros no tenemos que tener nada de ese tipo de personas. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Dios cumpla su plan y su propósito que tiene sobre nuestra casa. Así que, ¿qué tenemos que ofrecer? ¿Qué tenemos nosotros? No tenemos riqueza, no tenemos plata. Lo que tenemos hay que ofrecérselo. Conságraselo. Y es triste y es una tragedia que muchos que están aquí en la iglesia mejor prefieren ofrecérselo y entregárselo a Satanás que dejarlos en las manos del alfarero, porque Él es el que nos va a cuidar, es el que nos va a proteger, y Él es el que nos va a guiar, porque Él es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, dice su palabra que nada nos faltará. Si tú crees, vas a ver la gloria de nuestro Señor. Si tú crees, vas a ver los milagros que tú necesitas para tu cuerpo. ¿Qué es lo que necesitas? Todo lo que tú necesites, Él lo tiene a su alcance y Él lo tiene en su mano. Todo. Sí. Porque de Él es el mundo, de Él es el oro, de Él es la plata, de Él es lo que tú ves y lo que no ves. Él es el dueño de todo. ¿Cuál es tu necesidad? Ok, pues dice su palabra que busquemos su reino y su justicia, y lo demás te será dado por añadidura. Si tú no lo sabes, aquí está en la palabra. Métete a la palabra y nuestro Señor te va a hablar. No para que haga lo que quiera, no, para que obedezcas lo que Él te está demandando. Vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 21. Y dice la palabra de nuestro Señor, le dice Jesús: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. ¿Al padre quién? Pues de un hijo, ¿verdad? Dice, desde que era niño, contestó,
Muchas veces lo echaba al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El 23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. La duda viene al ser humano. Y Jesús te dice, ¿cómo que si puedo? Si yo soy el dueño de todo. Y al que cree, dice que todo le es posible. Ese es el problema, que viene la incredulidad. Y el pecado son las barreras que impiden a que nuestro Señor Jesucristo obre en la vida de tal o cual persona. ¿Sí? El pecado y la incredulidad. Dice el 24, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. ¿Sí? Tenía poquita fe, pero dice, ayúdame en mi poca fe, dame la fuerza. Y eso es lo que nosotros debemos de pedir, porque dice su palabra que al que pide, se le da. ¿Sí? No queramos sentirnos Sansón, no. Cada día tenemos que pedirle más de él. Llena este templo de tu poder, de tu unción, de tu Santo Espíritu. Llena mi copa de aceite fresco, de vino nuevo. Pues que nosotros somos los de la necesidad. Y si le pedimos de una manera ordenada, Él lo va a hacer. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón? No le pidió riquezas, le pidió la sabiduría para gobernar a su pueblo, pero lo demás vino por añadidura. No necesitas que le pidas dinero, no, pídele que te llene de su conocimiento, pídele que te llene de su palabra para que alcances almas, y lo demás te va a llegar. Mira, el problema es que muchos se están enfocando en lo que en su necesidad, y ese es el gran problema que hay hoy en día en la iglesia. Padre, sáname, o Padre, haz esto. Pues sí, pero no hace lo que Él te está demandando. Primero pídele la sabiduría que viene de lo alto. Y con la sabiduría que viene de lo alto, vas a poder memorizar las citas y vas a empezar a pelear la buena batalla de la fe. Sí. Por eso esa es la causa por la cual muchos se quedan a medio camino. Sí. Porque comienzan bien y después de un tiempo pierden la relación, pierden la comunión y pierden el respaldo de nuestro Señor. Cada día, así como nosotros nos alimentamos de nuestros alimentos naturales, tenemos que alimentarnos de los alimentos espirituales para nuestra vida. La fe es el fundamento del cristiano. La fe, escúchelo bien, la fe es el fundamento del cristiano. Sin fe dice que es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma de agradar a nuestro Señor. No es porque estés aquí diario, no es porque vengas. No. Claro, Dios nos lo demanda de estar aquí. Pero lo más importante y fundamental, que tú en tu cuarto secreto, en tu casa, diario estés alimentando tu alma. Sí. Y de esa manera Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Sacó a Abraham de su tierra y de su parentela, lo llevó a la tierra prometida, le empezó a dar oro, le empezó a dar esclavos, le empezó a dar todo. Y no solamente a él, a su descendencia. Después fue a Isaac, después fue a Jacob. Fueron hombres ricos. ¿Sí? Y eso es lo que quiere hacer nuestro Señor. Primero te quiere apartar de todo el bullicio. Primero te quiere apartar para que tengas esa fe cimentada y arraigada en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Sin fe no hay nada. Así que tú decides y tomas el compromiso. No es con uno, es con nuestro Señor. Él es el de las promesas. Él es el del pacto. Simple y sencillamente uno te tiene que hablar y enseñar para que tú decidas y escojas lo que tú quieres.
Dice el 25, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. El espíritu sordo y mudo dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. ¿Y salió? Claro que sale. Sí. Nada más basta con una palabra de nuestro Señor para que todo se ordene. Dije, nunca más vuelvas a entrar en él. Sí. Hay poder en la palabra, hay poder en la sangre de Cristo. Si creemos, vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas, no importa lo que está viviendo el mundo. Si creemos a lo que Él nos está hablando, lo vamos a recibir. No cuando lo queramos, no, cuando Él tenga el momento preciso que diga, este ya está cimentado, este ya es un cristiano maduro, ya le puedo depositar la bendición. Porque si no hay crecimiento espiritual, no hay bendición. A un niño no se le puede confiar nada. Nada. Ni aquí en el mundo, mucho menos nuestro Señor. ¿Sí? Porque no sabe para qué es. Imagínate que nuestro Señor empieza a bendecir a un niño. Pues ¿para qué quieres que se vaya y desenfrene allá en el mundo? Te habla una persona que acaba de entrar a la iglesia. No que sea niño. Puede tener 40, 50 años y es un niño. Eso es lo que tenemos que mostrarle a través de nuestro testimonio, que estamos preparados para recibir sus bendiciones. Pero es a través de los hechos que hagamos. No se trata nada más de decir yo estoy aquí en la iglesia, no. ¿Qué haces con lo que Él te da? ¿Eres buen obrero, buen administrador? ¿Eres bendición o qué eres? Porque Dios nos llamó para bendecir. También es otra de las cosas. Él nos va a bendecir, pero nosotros también debemos de bendecir. Y hay multitudes que están aquí y son bien ávaras, bien tacañas, bien codiciosas. Sí. Dices la palabra que mejor es dar que recibir. Y eso nos enseña que tenemos que bendecir a toda gente, a nuestros hijos, nietos, a nuestro prójimo, a quien Dios ponga en nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos despojamos de lo que Él nos está demandando, nosotros estamos preparados para recibir cosas mayores. Claro, tenemos que trabajar. No nos va a caer del cielo, no. Tenemos que trabajar. Pero es gratificante ver cómo Dios está haciendo lo que está haciendo en la vida de la persona. Cuando llegamos a los pies de Jesús, Él nos liberta. Vemos cómo este padre llevó a su hijo, porque tenía necesidad, y la necesidad era que quedara libre. ¿Por qué? Porque ese espíritu demoníaco, sordo y mudo, lo estaba atormentando. Decía que unos tiempos los metía en el fuego y otras veces lo hacía que se cayera en el agua. ¿Cuál era el propósito? De matarlo. Pero este hombre en su necesidad fue y buscó a Jesús y le creyó, y lo que él creyó, eso recibió. O lo dejó igual al hijo. Eso es lo que nuestro Señor hace en la vida de la persona, y habla de poca fe. Ayuda a aumentar mi fe, dijo. No era que tenía una fe, ahora sí que bien cimentada y arraigada en Jesús, pero sí escuchó y sí asimiló lo que escuchó, que Jesús hacía milagros, que Jesús levantaba, que Jesús resucitaba. Y eso es lo que también nosotros tenemos, o no lo tenemos ya a través de su palabra, que Jesús levantó a Lázaro. ¿Cuántos milagros hizo en Lázaro? ¿No te puede sanar un dolor? ¿No te puede dar la vista? Es tu fe. Claro, tenemos que luchar, y no tenemos que darnos por vencidos, porque tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Los que se dejan vencer es porque viven en la carne, pero los guerreros y valientes mejor van a morir en Jesús que fuera de Jesús. ¿Sí? Veamos a esos grandes servidores, veamos a Jeremías.
Yo nomás me pongo a ver la palabra y me pongo a estar meditando. Cómo a través de Jeremías fue el hombre que más le estuvo hablando. Y de esto dice el Señor, y esto dice el Señor, y esto dice el Señor, y esto dice el Señor. Yo creo que vivió tiempos difíciles, cuando lo metieron al cepo, cuando lo querían matar, y aún no desistió, porque lo que nuestro Señor le ordenaba, eso hacía. Vean la palabra y métanse a la palabra. Antes de ir al cautiverio, y él está una con otra. ¿Y qué dice el pueblo? No nos profetices eso, profetízanos que nos va a ir bien. Sí. Porque eso es lo que a la gente le agrada. No, Dios está contigo. Aunque sepa que está mal, no, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cómo va a estar contigo si tú andas en el pecado? Necesitas vivir en santidad. Y Dios nos da grandes lecciones a través de tener esa relación y esa comunión. Si no tenemos una relación, ¿qué lección nos va a dar a través de su palabra? Nada más de lo que te digan. Vayamos a Romanos capítulo 10. Y esta porción de la parábola es lo que hace hoy en día la iglesia. Lo utiliza muy comúnmente. Sin hablarles, sin enseñarles y decirles qué es lo que deben de hacer. Nada más le dice, recibe a Jesús y serás salvo. Ya eres salvo. Qué fácil, ¿verdad? Sí, así todos estarían. Ya soy salvo. No es así. Nuestro Señor nos demanda sus mandamientos, estatutos y decretos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Señor, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca y lo crees en ¿qué? En tu corazón. Ok. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y los que creemos es porque hemos sabido en quién hemos depositado este cuerpo, esta vida. ¿Sí? Y ese tipo de personas es la que es salva, no las personas que nada más hablan. ¿Sí? Porque tenemos la sabiduría para guardar nuestro corazón. No nada más porque hiciste un acto de confesión. ¿Sí? Porque habla de tu corazón. Si lo crees en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña en la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener la palabra cimentada en nuestro corazón. ¿Sí? Y eso es fe. Porque estamos creyendo a los mandamientos, estatutos y decretos. El creer es el obedecer la palabra de nuestro Señor. Y de esa manera vamos a ser salvos. Porque Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Tenemos que confesar. También tenemos que confesar nuestros pecados. Porque si no los confiesas, dice la palabra que no prosperaremos. ¿Sí? Confesamos nuestros pecados, nos apartamos de lo malo y vamos a alcanzar la misericordia de nuestro Señor. Para vivir una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que creer que nuestro Señor es veraz, que cada una de sus promesas Él las va a cumplir en la vida de todos aquellos que realmente tienen una fe genuina. No es de nada más de creer, no, es de hacer. Eso es la fe, una acción, ¿sí? Y vemos en la palabra, Abraham accionó esa fe que tenía. Él creyó y él dio el paso, no se quedó allí donde estaba. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si creemos que Él es nuestro Dios, tenemos que obedecerlo, sus mandamientos, estatutos y decretos.
Dice el 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y te habla una vez más del corazón. Muchos reciben a Jesús y empiezan a aventar veneno. Están hablando puras mentiras, puras herejías. O sea, eso no es. Tenemos que decirle que el creer es obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás obedeciendo los mandamientos, estatutos y decretos, tú has creído al mensaje de nuestro Señor. Y Él va a hacer lo que te está prometiendo, que vas a ser salvo. No dice, ya eres, porque habla del futuro. No dice, ya eres salvo, no, dice, serás salvo. ¿Cuándo? Cuando estemos haciendo su voluntad, cuando estemos caminando en su verdad, cuando nosotros seamos mansos y humildes también, que cada una de sus promesas la estemos tomando para estarlas viviendo y practicando. No nada más es al aventón, no. Esto conlleva disciplina, esto conlleva carácter, porque tienes que pelear con tu yo, con los deseos pecaminosos de tu cuerpo. Y si tú tienes a su Santo Espíritu, tú vas a vencer. Si tú no tienes a Jesús, te vas a corromper. Y esa es la causa por la cual hoy en día la iglesia está como está. Hay multitudes y millones que están enfermos, multitudes que están padeciendo necesidades. Aquí Dios nos da la respuesta. ¿Tú crees que nada más nos va a salvar? Si nos va a salvar, también nos va a bendecir. Si nos va a bendecir, también nos va a multiplicar y nos va a fortificar. Si nos va a multiplicar y nos va a fortificar, también nos va a cuidar. O sea, el paquete es completo. Aquí nos va a guardar y nos va a salvar de toda tentación, de todo lazo de Satanás, porque Él anda como león rugiente. Por eso nosotros debemos de vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu, no en la carne, porque todos aquellos que están dentro y caminan en la carne van a ser presa el día de mañana de Satanás. Porque ¿qué come el león? Come carne. ¿Sí? Y todos aquellos que están en la carne van a ser vulnerables. ¿Sí? Así que si confesamos, es porque vamos a hacer lo que Él nos está enseñando y demandando. Y de esa forma Dios nos va a cumplir esto lo que nos está prometiendo. Si no, no va a haber de otro. Dice que el que persevere hasta el final será salvo. No es una temporada, no es un año, no. Es desde el día que nuestro Señor te tomó, te sacó de las tinieblas, te trasladó al reino de su Hijo Jesús, para que vivas una vida piadosa, para que vivas una vida en santidad. Y es donde tú tienes que tomar el compromiso de tener esa relación, de estar alimentando a tu alma, para que venga el crecimiento y el discernimiento de lo bueno y lo malo. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 11. Veamos que en el otro pasaje estamos viendo de Jesucristo haciendo la obra y el milagro que ese padre anhelaba y deseaba. ¿Sí? Y una vez más es Jesucristo mismo hablándonos. ¿Sí? Es en el 11, versículo 40. Vamos a comenzar del 39. Y dice Jesús: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. Y si en lo natural, pues ya tiene que descomponerse el cuerpo. Pero él lo estaba mirando naturalmente. ¿Sí? Y si nosotros vemos naturalmente,
pues también lo mismo va a acontecer en nuestra vida. No, pues ya estoy enfermo, ya tengo diabetes y pues ya me dijo el doctor que cada día me tengo que ir debilitando y que para esto ya no hay cura, o tantas tonterías que el ser humano toma para su vida, cuando nosotros lo que tenemos que creer es la palabra, ¿sí? O sea, tenemos que confesar la palabra, y por eso tenemos que creer para vivir en fe, y con fe vamos a mover montañas, vamos a mover los obstáculos que Satanás nos quiera poner en nuestras vidas, en nuestra familia. Dice el 40, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. El 41, entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Padre, te pido en el nombre de Jesús, gracias por el milagro, gracias por lo que hiciste. Sabíamos, porque tenemos que tener la seguridad y tenemos que tener la certeza en quién hemos creído. Nosotros no estamos caminando a tientas, nosotros caminamos conforme a su palabra, y si nosotros hacemos lo que Él nos está enseñando, cosas poderosas estarán aconteciendo en nuestras vidas. Si nosotros creemos a nuestra circunstancia, te vas a quedar con tu problema y con tu circunstancia. Pero si nosotros tenemos esa fe cimentada y arraigada en Jesús, cosas poderosas van a acontecer, no importando la circunstancia que están viendo nuestros ojos. Dice el 42, ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Eso es lo que tiene que acontecer en la vida de un hijo de nuestro Señor. Siempre nos va a escuchar, siempre nos va a escuchar. ¿Cuándo? Cuando seamos sinceros, cuando nos consagremos para que Él tome el control de nuestra vida. Jesús hizo lo que quiso. Jesús cada día en la madrugada se subía al monte. ¿Para qué crees? Nada más para ir a ver los pájaros, a tener una relación, una comunión. Y lo que el Padre le decía, eso era lo que hacía, tanto de madrugada como de noche. Y nosotros es lo que debemos de hacer, pedirle dirección a nuestro Señor. Y siempre nos va a escuchar. ¿Sí? El problema es que cuando le pedimos para nuestros deleites. Y nuestro Señor no nos va a conceder nada de eso. ¿Sí? Dice en Santiago que pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pero si tú le pides que te llene de su sabiduría, que te llene de sus promesas, que te llene y te capacite para alcanzar almas, tenlo por seguro que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Sí? Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y esa es la certeza. Por eso nuestro Señor no es una religión. Y es lo que hoy en día han infiltrado en el mundo entero, que el cristianismo es una religión. Y para mí no es una religión. Para mí es tener una relación con mi Padre. Cada día, cada mañana o noche que estoy con Él, yo estoy teniendo un encuentro y una relación con Él. Los religiosos son los que oyen. ¿Sí? Nada más los que van y se sientan. Pero los que tienen una relación, una comunión con su Padre, es día a día, noche a noche. ¿Y qué va a haber? Te va a escuchar. ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Ser sanado, ser restaurado, ser regenerado? Tenemos al Dios de los imposibles. ¿Sí? Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, mi amado. No puede decir, ay, pues lo hizo en Israel. Él no tiene principio ni tiene final. Lo que hizo allá lo puede hacer contigo. ¿Sí?
Dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Y eso es lo que debemos de creer. Si tú necesitas un milagro, en las manos de Jesús está. Si crees, verás la gloria de Dios. Y al que cree, todo le es posible. Porque Él es el mismo hoy, Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Él no tiene principio y no tiene final. A ese Dios le servimos. Y si tú aprendes a depositar tu familia en Él, cosas milagrosas va a acontecer. Si tú aprendes a depositar todo en Él, Él lo va a hacer. ¿Sí? Puede ser que sea en un abrir y cerrar de ojos, puede ser que sea a través de un proceso, pero de que lo hace, Él lo hace. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Creer es obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Y vamos a ver la gloria de Dios, dijo Jesús. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Dice verás, no que ya la vistes. Y todo lo está poniendo en futuro. Serás salvo. ¿Sí? Verás la gloria de Dios. Y la vamos a ver. Cada día que Dios nos preste vida, la estamos viendo. Primeramente al despertarnos. Estamos viendo la gloria de Dios. Porque nos ha permitido ver un nuevo amanecer. Y tenemos que ser sensibles. No ver lo natural como lo ve el mundo. Que te despiertas y ya está amanecido. ¿No sabes que Dios hizo un milagro en tu vida? Que te dio la oportunidad de abrir los ojos, de levantarte, de poder alimentarte. Todo eso tenemos que ver nosotros como cristianos. Porque si no le prestamos relevancia a lo que Él está haciendo, no estás preparado para recibir cosas mayores. Por eso siempre gracias por un nuevo día, Señor, que me presta de vida. Gracias por los alimentos. Que tengas un corazón agradecido. Porque las personas agradecidas son las que siempre van a estar con Jesús. Siempre. Y las malagradecidas están un tiempo y mientras obtienen lo que quieren, pero después le va a llegar la vuelta en la cual se van a mantener o se van a encontrar peores que como estaban. Sí. Por eso dice su palabra, mejor te hubiera sido no verme conocido. Ahora que me conoces, mía es la venganza y mía es la batalla. Así de que examinemos nuestras vidas y hay que creerle con todo el corazón, con esa fe que Dios nos ha dado, y hay que pedirle que aumente nuestra fe, porque dice su palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña, quítate y échate a la mar. ¿Cuál es tu montaña? ¿La enfermedad? ¿Tu necesidad? ¿Cuál es? Cada quien tiene que examinar cuál es su necesidad. Y Él es el que va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.